Bienvenidos nuevamente a tu programa de Ciencias y Tecnología, Química, correspondiente a tercer grado de secundaria. Nos complace mucho poder acompañarte en esta aventura y apoyarte para enfrentar y superar los retos y obstáculos que se presenten durante este proyecto. El día de hoy te dedicarás a conocer más sobre los materiales y las sustancias que componen al mundo, así como las interacciones entre ellos para crear, precisamente, nuevos materiales. Esperamos puedas reconocer esta información en las cosas que te rodean en tu día a día, así como los beneficios y riesgos que representa su presencia en tu vida, en tu entorno y en tu comunidad. Abordaremos el tema del modelo atómico de Rutherford. Conoceremos su relación con los postulados previos, así como sus características, sus avances e importancia para entender el átomo y la química moderna. A lo largo del tiempo, la humanidad ha estado interesada en conocer cuáles son las sustancias que conforman todas las que los rodean, y más allá de ello, se ha ido interesando en la forma en que estas sustancias están constituidas. Como muestra, podemos identificar precisamente, gracias a este cuestionamiento, que el filósofo de la antigua Grecia, Leucipo, usando solo su capacidad de deducción, llegó a la conclusión de que debería haber partículas que ya no pudiesen subdividirse más. Cerca del año 400 a.C., su pupilo Demócrito sugirió que toda la materia estaba formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles, a las cuales llamó átomos. Del griego a, que significa no, y tomos, cortar. Estas ideas fueron rechazadas por casi 2000 años, pero al final del siglo XVIII comenzaron a ser aceptadas gracias a John Dalton, quien resumió y amplió los conceptos de los antiguos griegos, pues propuso que los átomos asemejaban pequeñas esferas rígidas e indivisibles. Este modelo permite explicar la conservación de la masa y caracterizar varios compuestos químicos, así como las proporciones en que estos se combinan. Con este modelo también se explican algunas propiedades físicas, como la dilatación térmica. Sin embargo, considera que los compuestos están formados por elementos que se encuentran en la proporción mínima, no explica los fomentos eléctricos, y aunque la hipótesis de la indivisibilidad atómica fue una fortaleza de este modelo, más tarde se comprobó que esta afirmación era errónea. Posteriormente, Joseph John Thomson postulaba la idea de que el átomo es eléctricamente neutro, ya que está formado por electrones de carga negativa, inmersos en su volumen de carga positiva. Aunque no explicó la estabilidad de los átomos a partir de la separación de las cargas positivas y negativas, ni consideró la existencia de un núcleo atómico. Hasta el descubrimiento del electrón, no había tenido sentido buscar una partícula subatómica positiva. Pero de hecho el protón pudo haberse descubierto antes que el electrón. Fue en 1886 que el físico alemán Eugen Goldstein, al estudiar los rayos catódicos, observó que, al emplear un tubo de rayos catódicos con una modificación perforando el cátodo, pasaban unos rayos que podían ser estudiados en su avance hacia una pantalla, la cual era situada detrás del cátodo, en la que producían una fluorescencia característica. A estos los denominó rayos canales. En 1895, el francés Jean Perrin demostró que los rayos canales consistían en partículas cargadas positivamente, pues sufrían desviaciones hacia la placa negativa de un campo eléctrico externo al que podían ser sometidos. A estos rayos, J.J. Thomson les dio en 1907 el nombre de rayos positivos. Independientemente del nombre, estos rayos están constituidos por partículas positivas y dependen del gas encerrado en el tubo. Si el gas es hidrógeno, la relación carga-masa es la mayor de todas las encontradas para los rayos positivos, lo cual sugirió que la carga positiva del átomo de hidrógeno era otra partícula subatómica. El protón, denominado así por Ernest Rutherford en 1914, hoy en día se abrevia P+. Repasemos entonces los diferentes rayos que han servido para identificar las partículas atómicas. Los rayos catódicos son partículas negativas del átomo, hoy llamadas electrones, y que se abrevian E-. Los rayos positivos son rayos canales, es decir, partículas cargadas positivamente. Además, el protón es una partícula subatómica que se encuentra en el núcleo del átomo, de carga positiva y que se abrevia P+. Interesado por el fenómeno de la radiactividad, Rutherford estudió los rayos emitidos por los materiales radiactivos. Determinó su naturaleza y estableció una clasificación entre ellos denominándolos rayos alfa, rayos beta y rayos gamma.
Los rayos alfa correspondían a partículas cargadas positivamente, los rayos beta son electrones y los rayos gamma consistían en ondas electromagnéticas semejantes a la luz, pero mucho más energéticas. Sus investigaciones sobre las partículas alfa le llevaron a identificarlas como átomos de helio que habían perdido sus electrones. Son núcleos de helio, partículas que solo tienen masa y carga positiva. En 1911, Ernest Rutherford, H. Geiger y E. Marsden realizaron un experimento que permitió destacar el modelo de Thomson, en el que se decía que el átomo era como un budín de pasas. Rutherford abandonó el antiguo modelo y sugirió un átomo nuclear. A partir de estas experiencias, fue posible determinar el tamaño del núcleo y obtener valores aproximados sobre las cargas eléctricas de los núcleos de diferentes átomos. Los experimentos llevados a cabo bajo la dirección de Ernest Rutherford modificaron las ideas existentes sobre la naturaleza del átomo. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa procedentes de un elemento radiactivo. Observaban, mediante una pantalla fluorescente, la cantidad de partículas dispersadas. La mayoría de ellas atravesaba la lámina metálica sin cambiar de trayectoria. Sin embargo, algunas se desviaban porque pasaban muy cerca de partículas con carga eléctrica igual a ellas, y unas pocas eran reflejadas hacia atrás con ángulos pequeños. Este era un resultado completamente inesperado, incompatible con el modelo de átomo compacto existente. Rutherford demostró que la dispersión de partículas era causada por un pequeño núcleo cargado positivamente, situado en el centro del átomo de oro. De esta forma, dedujo que la mayor parte del átomo es espacio vacío, lo que explicaba por qué la mayoría de las partículas que bombardeaban la lámina de oro pasaran a través de ella sin desviarse. Pensó que los electrones, en número igual al de los protones, debían girar alrededor del núcleo en órbitas circulares. Basado en los resultados de su trabajo que demostró la existencia del núcleo atómico, Rutherford sostiene que casi la totalidad de la masa del átomo se encuentra en un núcleo central muy diminuto de carga eléctrica positiva. Los electrones giran alrededor del núcleo descubriendo órbitas circulares. Estos poseen una masa muy ínfima y tienen carga eléctrica negativa. La carga eléctrica del núcleo y de los electrones se neutraliza entre sí, provocando que el átomo sea eléctricamente neutro. Ahora se nos presenta una incógnita. El modelo atómico de Rutherford contradecía las predicciones de la física clásica, según la cual, cuando una carga eléctrica en movimiento curva su trayectoria, emite energía en forma de radiación. Tal pérdida de energía haría el átomo inestable y los electrones, moviéndose en espiral, acabarían precipitándose sobre el núcleo en poco más de una millonésima de segundo. De ser así, la materia como conjunto de átomos debería ser completamente efímera. ¿Cómo resolverlo? El modelo desarrollado con posterioridad por Niels Bohr iniciaría el camino hacia la solución de este importante enigma. Ha llegado el momento de aplicar lo aprendido. Para ello, necesitarás lo siguiente: un frasco de vidrio con tapa de plástico, un clip de papel grande, un globo, un trocito de papel aluminio, un clavo y un martillo. Infla el globo lo suficiente como para poder manipularlo fácilmente. Desdobla el clip de papel y una vez recto, dóblalo por la mitad. Utiliza el clavo y el martillo y haz un agujero a la tapa de plástico, lo suficientemente ancha para que el alambre del clip pueda atravesarlo. Inserta el alambre por el agujero de manera que la parte del doblez quede en la parte inferior de la tapa. Dobla cada punta del alambre a modo de T para evitar que éste se deslice dentro del frasco. Abre un poco el doblez interno del alambre a manera de ojal. Atraviesa la tira de aluminio y cierra el frasco. El papel debe permanecer suspendido. Frota el globo varias veces en tu cabeza y acércalo al frasco. Observa con atención y anota qué es lo que sucede. Pon mucha atención y escribe en tu cuaderno qué tipo de fenómeno se presentó. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se mueve la tira de aluminio? ¿Cuál será su carga eléctrica? ¿Y la del globo? ¿El frasco cumple alguna función? ¿Puedes identificar si hay protones y electrones interactuando? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Repite el experimento las veces que sea necesario para esclarecer tus dudas. No olvides anotar cada nuevo aspecto que logres identificar.
¿Te gustó el tema de hoy? ¿Puedes recordar qué era lo que sabías sobre los protones? ¿Cómo se relacionan con los electrones? ¿Qué sabías de Ernest Rutherford? ¿Reconoces sus aportaciones? ¿Cómo las relacionas con el trabajo de Dalton y Thomson? Puedes anotar tus reflexiones en tu cuaderno, compara lo que sabías al inicio con lo que sabes ahora y cómo lo aprendiste. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por tu esfuerzo y dedicación. Deseamos que lo visto en esta clase te ayude a saber más sobre la historia de los modelos atómicos. Nos vemos en la siguiente para continuar aprendiendo. ¡Hasta entonces!